En la sesión de hoy que les había mandado el material, vamos a trabajar en conjunto con porcentaje e interés, que están muy relacionados uno con el otro. Ya, entonces lo que vamos a ver va a ser cálculos de porcentajes, qué significa calcular un porcentaje, cómo se pueden operar a través de ello y qué tips son necesarios en el desarrollo de ejercicios que tengan cálculo de porcentaje. Y también se va a hablar sobre la variación porcentual, un pequeño, así es como un asterisco, es como una observación más que nada en la variación porcentual. Se van a ver los intereses simples y los intereses compuestos. Los intereses compuestos se van a ver ahora, no cuando estemos viendo función exponencial, pese a que están muy relacionados, debido a que está más relacionado con el tema de intereses. Ya no nos están pidiendo modelar función de interés compuesto ni nada de eso. Entonces, con respecto a esto, vamos a tener los porcentajes. ¿Ya? Y los porcentajes corresponden a una proporcionalidad directa. ¿Qué significa eso? A mayor porcentaje, más aumenta, por ejemplo, un valor. Y se representa como A%. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Se representa como A%. ¿Qué significa eso? Que es el valor A dividido por 100. Es una fracción que se puede representar con denominador 100. Entonces, para el cálculo de porcentaje conviene escribirlo literalmente, más que utilizar una regla de 3. ¿Cuál es una regla de 3? Por ejemplo, decir, ya, yo tengo X representa mi 70%, entonces ¿cuánto representa? O sea, si X representa el 70% y 40 representa al 100%, ¿cuánto representa X? Esa sería como una tabla de comparativa en la que uno generalmente hace una regla de 3, ¿cierto? Entonces, a partir de esto conviene escribirlo más literalmente, y ahí les dejo también una ayuda para que se comprenda cómo transformar la información de porcentajes. Entonces, la palabra D representa una multiplicación y la palabra es representa una igualdad. Siempre lo que va a continuación de la palabra D corresponde al 100% y lo que va a continuación de la palabra es corresponde a la cantidad a la que uno está igualando. Ya como para que tengan esas dos ayudas, son las más relevantes cuando están tratando de realizar problemas que ustedes deseen resolver y realizar ya. Entonces, con respecto a esto, vamos a ver los siguientes ejemplos. Entonces tenemos los ejemplos. Tenemos caso 1, caso 2, caso 3. En el caso 1 tenemos que calcular el 20% de 80. Y acá vamos a utilizar las ayudas de palabras que habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿cuánto es el 80%? O sea, ¿cuánto es el 20% de 80? Ese va a ser nuestro valor que nosotros queremos calcular. Entonces vamos a tener el 20% expresado como fracción de denominador 100 multiplicado por 80, y eso nos va a entregar su valor, que en este caso va a ser 16. Ya acá también se las simplifiqué, puse que era un quinto por 80, y ahí ustedes pueden volver a simplificar y llegar a el resultado 16. Siempre es recomendable simplificar, pese a que representen los mismos números, para que uno trabaje con números que son más pequeñitos, ¿ya? Caso 2, tenemos otro ejemplo. ¿Qué porcentaje, lo vamos a destacar acá, es 30 de 40? ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. El es nos va a indicar la igualdad. Entonces, ¿qué porcentaje nos va a aparecer acá de 40 es 30? Se puede interpretar de varias maneras. Entonces, en este caso, queremos saber, es el cálculo que aparece acá. Queremos saber a qué equivale ese porcentaje, entonces vamos a escribir ese X% de 40, que iba a ser el total, es 30. Ya que esta operación que aparece acá, la voy a volver a reescribir en otro lado. Tenemos esto, X sobre 100 por 40 es igual a 30. Esto nos representa cuánto porcentaje es 30 de 40, que este sería nuestro valor total. Este es el total. ¿Ya? Entonces, con respecto a eso, se realiza de nuevo la operación que aparece acá.
que nos quedaría 2/5 de x es igual a 30, ya que podemos simplificar acá, podemos simplificar nuestro 0, el 4 y el 10, nos queda 2 y 5, y con eso se puede resolver esto ahora como una ecuación. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Que x va a valer 75, entonces 30 es el 75% de 40. ¿Ya? Estas son todas las reglas que podrían ver, por ejemplo, si es que alguien dijera, ah, ya, pero yo tengo que el 10% de 40 es 4, después el 5% de 40 va a ser 2, y ahí uno va armando el 30. Hay muchas posibilidades de pensamiento para poder realizar este problema. Ya, esta es una, ya, si es que tienen otra y quizás pueda ser un poco más eficiente, bienvenido sea, ¿ya? Y finalmente hay otro tipo de pregunta que dice, ¿de qué número 12 es el 40%? Entonces, de nuevo, acá vamos a tener 40%, este va a ser mi total, y este va a ser 12. O sea, ¿de qué número? Yo tengo que 12 es igual al 40%. Entonces se realiza la operación. Si se dan cuenta acá, la incógnita cambia de lugar dependiendo del contexto y a qué se enfoca la pregunta. Al final vamos a hacer unas preguntas que están hechas para el modelo de este año, que tienen que ver con un poco más de contexto y tenemos como más metodologías de resolución, pero esta que es la base es súper importante entenderla, porque si no, uno no va a poder resolver algún problema más complejo, ¿ya? Entonces de acá de nuevo se realiza todo el desarrollo y se llega a que 12 es el 40% de 30. Acá es también súper importante. Ya la estoy grabando, de hecho, Valentina. Acá es que me preguntaban por interno. Todas las sesiones las grabo y después las subo y después le envío el link que queda público, ¿ya? Entonces, finalizando con esos ejemplos que estaban ahí, que más que nada para entender cómo opera y en realidad en dónde se coloca en ciertos contextos mi incógnita, que es lo que yo quiero calcular, vamos a pasar a el tema de porcentajes sucesivos. ¿Ya? Los porcentajes sucesivos corresponden a los tipos que son cuánto es el P por ciento del 40%, o sea, del Q%, del tanto por ciento, del tanto por ciento, del tanto por ciento de algún X número, que de repente también lo pregunto. Y esto se resuelven transformando los porcentajes a fracción, como estaba anteriormente, y la palabra de o del por una multiplicación. Ya, acá lo vamos a poner entre comillas. Entonces, en este ejemplo tenemos que calcular el 20%, del 60%, del 75% del número 25. Entonces tenemos el 20%, que va a estar acá, del 60%, que va a estar acá, del 75%. ¿De qué número? De 25. Ya, acá también pueden cambiar la redacción de este problema y podrían dejarlo en uno de los casos anteriores. Ya, pero hay que entender esto. Por eso la sesión anterior yo también entendía así como, teníamos un tercio, de 3/4, de 7 de 7 diezavos, por dar un ejemplo. Ya. Tiene que ver con la transformación del lenguaje al lenguaje algebraico. Entonces en este caso tendríamos que sería un quinto por un 3/5 por 3/4 por 25. Y en este caso nos quedaría 25 se simplifica con esos dos y nos queda finalmente 9/4. Ya, estos son porcentajes de porcentajes. ¿Ya? El siguiente tópico, que los dos anteriores eran cortitos, es variación porcentual. Y este igual tiene una mayor comprensión de la que se podrían pasar de repente. Entonces la variación porcentual corresponde a qué porcentaje aumenta, por ejemplo, un cierto capital. Pero hay una observación súper importante. Pero por ejemplo, acá yo tengo un capital final en el aumento, y ese capital final va a ser mi capital
más el porcentaje que aumentó, que estaría representado por esta fracción, multiplicado por el capital inicial. En ese caso, sumado. Si disminuye en variación porcentual, se le aplica su respectiva resta, ¿cierto? Porque va a disminuir. Pero acá la observación importante, que si una cantidad aumenta en cierto porcentaje y luego después disminuye en el mismo porcentaje, la cantidad final que se obtiene no va a ser la misma. Porque, por ejemplo, el 1% de 100 es 1. O sea, después yo voy a tener 101. Y después si yo disminuyo 10%, o el 1%, va a ser 1,01. O sea, va a ser un poquito más lo que yo le voy a restar. Entonces las cantidades, cuando yo hago variaciones porcentuales, no son la misma. Y esto lo podemos ver en el ejemplo que aparece acá. Y esto es un ejemplo bien práctico, como para que ustedes se imaginen en dónde podría estar. Entonces supongamos si ustedes realizan una inversión en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile y compras una acción por un monto total de 1.000 pesos. Esta, el primer día, imagínense que aumenta un 8%. Pero en el segundo día de estar en la bolsa cayó un 8%. ¿Cuánto cuesta la acción al inicio del tercer día? Entonces acá tiene que ver con temas de variaciones porcentuales. Entonces, en el primer día, la acción que se compra se nos dice que aumenta un 8%, que este vendría siendo mi 8%. ¿Ya? ¿Y el 8% de qué? De mi precio inicial. ¿Ya? O sea, al final del primer día, la acción que yo compré vale 1.080 pesos, ¿cierto? Ahora, entra de nuevo al mercado en el segundo día y el precio del segundo día nos dice que disminuye 8%. Y uno dice, ya, queda exactamente en el mismo precio. Y si se dan cuenta, al hacer el cálculo acá, la acción al segundo día, al finalizar así, queda en 993,6 pesos. ¿Ya? O sea, es menor, y de hecho acá lo podemos poner en rojo, es menor al precio inicial. ¿Ya? Entonces, si yo hago una variación, aumento en cierta cantidad de porcentaje y después disminuye en esa misma cantidad de porcentaje, la cantidad final a la que llego no es la misma. ¿Ya? Y esto se ocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo en finanzas. Ya por eso puse este ejemplo. Ahora, pasamos al siguiente tópico, que es interés. Entonces, se me comió una letra. El interés es un concepto que se utiliza casi exclusivamente en el sector financiero. Corresponde a un índice que describe la rentabilidad de un ahorro. Por dar un ejemplo, el sobreprecio de un préstamo o el pago extra al utilizar una tarjeta de crédito. Siempre se dice, ya, usted tiene 3 cuotas sin interés precio contado. O usted tiene 12 cuotas con un CAE del 1,2%. ¿Y qué significa eso realmente? Es el interés que uno debe pagar al utilizar ese dinero. Entonces, generalmente, dicho interés I, que está acá, se expresa en porcentaje, el cual aplica a una cantidad de dinero inicial que lo llamaremos capital inicial, en base a un periodo de tiempo determinado. ¿Ya? Entonces el interés es un porcentaje que se le aplica al capital inicial y puede ser entendido como diversos tipos de intereses. Interés de ahorro significa que el capital aumenta, el sobreprecio de un préstamo significa que, por ejemplo, ustedes se pueden meter en internet, simular créditos, y significa que si yo, por ejemplo, pido 10 millones, después podría pagar 11 o 12 millones dependiendo del interés que me estén aplicando. Ya ese es el sobreprecio de un préstamo. O el interés que uno paga por una tarjeta de crédito, que también funciona de manera similar. ¿Ya? De esta manera se va a hablar de intereses anuales, mensuales y diarios. Es súper importante ver en qué tipo de interés están cayendo. O si es que son semestrales, si es que son trimestrales, diarios, cada 15 días, anuales, etc. Ahí nos van a delimitar acá el tiempo en el cual se está aplicando el interés. ¿Ya? Ahora, dependiendo del periodo de tiempo que debe transcurrir para que se aplique dicho interés sobre el capital inicial, es eso que aparece anteriormente.
¿Ya? Los intereses pueden ser anuales, mensuales, semestrales, diarios, quincenales, etcétera. Pueden ponerle el periodo de tiempo que deseen. Ahora, si el interés solamente se aplica, y acá es la diferencia que se realiza, si este solo se aplica en el dinero inicial, este va a ser un interés simple. Pero si el capital sobre el que se aplica el interés es igual al capital anterior más los intereses ganados, se va a hablar de un interés compuesto. Ya esa es la diferencia. El simple siempre va a estar asociado con solamente el capital inicial. Y el compuesto, dependiendo de cómo vaya evolucionando el capital, yo les voy a estar aplicando el interés. Y ahí, por ejemplo, podría pasarlo desde hace un rato que puede aplicar la variación porcentual también. ¿Ya? Entonces, con respecto a esto, tenemos el interés simple. Y como se había dicho, el interés simple solamente se aplica sobre el capital inicial, sin que el dinero ganado sea capitalizado, sino que se deja de lado. Entonces, la fórmula para poder determinar el capital final, que está acá, es la siguiente. Ya, tenemos el capital final. Está al final. Tenemos mi capital inicial. Capital inicial. Y acá tenemos mi n, que lo voy a poner hacia arriba, que es mi periodo. De tiempo. Y mi I, que está acá, que va a ser mi interés. ¿Ya? Esas son todas las componentes de mi interés simple. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, si solicito 500.000 pesos de préstamo, a un prestamista en realidad, en 24 cuotas mensuales, con un interés simple del 1% mensual, ¿cuánto terminaré pagando por el préstamo? Y esto, por ejemplo, se podría incluso cambiar de contexto y decir, yo estoy pidiendo un préstamo a Liber, me quiere dar un avance, Falabella me va a dar un avance, el Banco de Chile me va a dar un préstamo, etc. Se puede cambiar el contexto. Entonces el capital final se va a poder calcular a partir de mi capital inicial, que eran 500.000 pesos, más 1 más 24, que en este caso es mi periodo, y el periodo debe estar asociado al interés que se aplica en ese periodo. En este caso nos dicen que es 1% mensual. Pero por ejemplo, si hubiera sido 1% anual, en vez de ir 24, ahí hubiera ido un 2, por la cantidad de años que son 24 meses. ¿Ya? Por eso el periodo y el interés deben estar muy asociados. Entonces en este caso se hace el cálculo. Se tiene que 500.000 va a estar multiplicado por 1.24 y esto va a ser igual a 620. ¿Ya? Entonces si se fijan, si se aplica un interés así, uno terminaría pagando 120.000 pesos extra solamente por haber pedido este dinero. Ya esto no se acerca tanto a la realidad. La realidad los intereses no son tan exagerados como en este caso, a partir de solamente 2 años. Pero ese es un ejemplo de interés simple. Ahora, acá tenemos otro ejemplo, que tiene que ver, por ejemplo, con ahorro. Si yo ahorro 5.000 pesos en una cuenta de ahorro con interés simple anual del 2%, esto ya es más realista, ¿cuánto tendré en la cuenta después de 36 meses? Y acá esto se me fue de lo otro, que acá no debería ir eso. Tiene la tremenda pifia esto. Ya, entonces, de nuevo, tenemos el capital final, va a ser mi capital inicial, que en este caso es 5.000, más 1 más mi periodo, que en este caso va a ser del 2% anual, entonces son 2 años a 2%. ¿Ya? Entonces con esto yo tengo que, voy a tener 5.000 por 1,04, que generalmente, si lo podemos ver, en este caso
acá nos va a dar 5.000 por 1 más 2 por 2 nos queda 0.04. ¿Ya? Y si se hace esa multiplicación, llegamos a que tenemos un capital final de 5.200 pesos. O sea, si yo lo dejo ahí, me olvido de ese dinero, después de 2 años yo voy a acumular 200 pesos de ganancia. ¿Ya? Ahora acá Valentina me pide que explique de nuevo lo anterior. Voy a borrar un poquito. Y vamos a borrar. ¿Ya entendió? Con el otro ejemplo, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a continuar ahora con el tema de interés compuesto. Y el interés compuesto quizás pueda ser un poco más complicado de entender. Entonces, en este caso, yo estoy tributando interés en todo momento de mi dinero. Y esto es lo que más se ocupa de repente para cuentas de ahorro, cuentas de inversiones, todo el tipo de que maneje dinero. Entonces, esto se va a aplicar a un capital inicial, una cierta tasa de interés, un periodo, y las ganancias o el capital final se va a poder calcular a través de esta fórmula que aparece acá. ¿Ya? Esta que aparece acá va a ser mi forma de poder calcular el interés compuesto. Entonces, de nuevo, mi CO, que está acá arriba, va a ser mi capital inicial, mi I va a ser mi tasa de interés y mi N va a ser el periodo del tiempo al cual se le aplica el interés, que en este caso va en mi exponente. ¿Ya? Acá se transforma esto en una función exponencial, que después vamos a ver más características de esto. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos el primer ejemplo que dice: ¿cuál es el ahorro obtenido al depositar 1.000.000 de pesos en una cuenta con una tasa de interés del 10% anual durante 48 meses? ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a tener mi capital inicial, eso es lo que nos dicen la tasa de interés y nos dicen la duración del periodo de esto. Entonces, de nuevo, reemplazamos nuestros valores. Acá vamos a reemplazar solamente por 4, ya que nos están hablando que es una tasa de interés anual. 48 meses son 4 años. Y con esto podemos calcular el capital final al cual se puede llegar. Entonces acá vamos a tener 1 más 10 sobre 100 elevado a 4, y ahí se puede llegar a un resultado aproximado. Algo tan exacto como esto, con estos tipos de números, quizás no les pueda aparecer, pero ustedes pueden hacer ejercicios así con calculadoras y ahí pueden empezar a hacer esos cálculos. Entonces, si se dan cuenta, con esto cambia el tema de cuánto se puede ganar o cuánto se puede obtener en la diferencia entre un interés compuesto y un interés simple. ¿Ya? Entonces acá nos queda 1.000.000 por 1,1 elevado a 4, y eso es igual a 1.464.100 pesos, en este caso, en este tipo de ejemplo. ¿Ya? Y en sí no cambia, va a cambiar la redacción de problemas, en donde quizás les puedan preguntar qué tasa de interés se aplicó, por cuánto periodo se aplicó, etc. ¿Ya? Pero esta es la base de lo que deberían saber de esto. Ahora, por ejemplo, dígame, Valentina. ¿Podría explicar todo eso de nuevo, porfa? Es que no pude escuchar bien. Ya. El interés compuesto se comporta de esta manera, como aparece acá. Como aparece en esta forma. Entonces, a partir de esta, lo voy a escribir acá al lado. Voy a tener mi CN, va a ser igual a mi capital inicial multiplicado por 1 más mi tasa de interés elevado a n. ¿Ya? Y eso es lo que uno va a empezar a jugar con esto. Quizás en algún problema nos den el capital final, nos den el capital inicial, nos den el periodo y nosotros tengamos que determinar el interés al cual se está aplicando. ¿Ya? C sub 0 es el capital inicial. Aparece justo acá. ¿Ya? Entonces con esto yo puedo reemplazar mis datos como aparece acá en el problema y me aparece cuál va a ser el capital final después de 4 años, después de los 48 meses, al haber depositado 1.000.000 de pesos
por ejemplo, al 10% de interés durante 4 años. ¿Ya? Y en ese caso nos quedaría esa fórmula de esta manera. Entonces con esto tenemos que esto va a ser, ¿cuánto va a ser el capital después de 4 años? De 1.000.000 por 1.1 elevado a 4. Y acá vamos a tener que C4 va a ser igual a 1, 4, 6, 4, 100. ¿Ya? Ahora, con este tema, ¿por qué es importante aprender el tema del interés compuesto? Es porque de repente cuando uno quiere manejar temas de dinero, y esto es lo que no sabe mucha gente, se aplican de manera similar este interés compuesto. Por ejemplo, si yo dijera, ya, pero miren, tengo este capital inicial, que sería 1.000.000 de pesos, pero ¿qué pasa si yo lo dejo 40 años en vez de dejarlo 4? Diría, ya, pero si es que sigo eso, lo multiplico por 10, tendría 14 millones. Entonces damos la comparación a ver si es que se cumple eso, si es que se cumple lo lineal de este depósito. Entonces, por ejemplo, vamos a tener 1.000.000 por 1.1, pero ahora ese 1.1 va a estar elevado a 40 porque van a ser 40 años. Entonces en este caso, por el momento voy a sacar calculadora, ya que ahora lo vamos a estar elevando muchísimo. Va a ser 1 por 1.1 elevado a 40. Y en este caso el capital final, después de haber aplicado este interés sobre ese capital, es de 45 259 255,5. Ya, esa es la cantidad total. Por eso aumenta muchísimo. Esa es la característica exponencial que tiene este interés. Por eso el interés compuesto está relacionado con la función exponencial. Ya. Entonces, por ejemplo, si ustedes en algún momento de la vida, este porcentaje tampoco es como realista, dejan un dinero guardado, fíjense bien en las tasas de intereses, en todo eso, y ahí ustedes van a poder ver la ganancia a través del tiempo. A partir de esto lo pueden dejar guardado. De verdad funciona muchísimo para ver temas de movimientos de dinero.